a, a explicar algunos elementos sobre la competencia imperfecta. En unas clases pasadas explicamos tanto lo que tiene que ver con competencia perfecta como con los costos de producción, que en el texto de ManQ son los capítulos 13, 14, 15, perdón, que en el capítulo de ManQ eran el capítulo 13 y 14. Hoy vamos a aproximarnos hacia el 15, 16 y 17. Vamos a hacerlo, vamos a ir un poco más rápido, en tanto ya hemos explicado varias cosas sobre competencia perfecta. Lo fundamental que quiero que recuerden es que nosotros hablamos de la competencia perfecta como aquel modelo en el cual habían muchísimos compradores y muchísimos vendedores. La teoría habla de que tenemos infinitos compradores e infinitos vendedores, que no tenemos ninguna capacidad o injerencia sobre el precio final, es decir, que somos tomadores de precio, que se vende y se compra sin ninguna restricción, que todo el que quiere entrar al mercado lo puede hacer, tanto si es comprador como si es vendedor, que no existen restricciones ni de tipo técnico ni de tipo político, es decir, no existen restricciones de tipo económico, entrar a cualquier mercado es lo suficientemente barato como para que quien quiera hacerlo lo pueda hacer, y asimismo quien quiera comprar también puede acceder sin necesidad de, digamos, de que ninguna autoridad se lo impida, o si hay algún tipo de permiso, de solicitud, de requerimiento, pues fácilmente se puede conseguir, se puede tramitar, o sea, no va a tener mayores inconvenientes. Dicho esto, pues lo que vamos a trabajar hoy de competencia imperfecta, básicamente será violentar varios de estos supuestos. El otro supuesto muy importante es el supuesto de la información, es decir, todas las personas que quieren eh, aprender a hacer un arte, un oficio, aprender a prestar un servicio, aprender a hacer cómo se hace una mercancía, es lo suficientemente fácil de aprender como para que cualquiera lo pueda hacer. Tenemos un conocimiento perfecto tanto del presente como del futuro. Sabemos la mejor forma de producir, sabemos la mejor forma de consumir, dónde están los recursos, cómo se gestionan. El modelo de competencia imperfecta, como lo hemos, perdón, el modelo de competencia perfecta, como lo hemos dicho varias veces, es un modelo ideal, es el más ideal de todos, y a partir de la ruptura de cada uno de estos supuestos que hemos mencionado, podemos entender el resto de los modelos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un mercado en el cual una autoridad política impide que se ingrese, eh, aunque sea muy fácil, muy barato producir, por ejemplo, los medicamentos generalmente son muy baratos de producir, no se requiere una gran estructura, digamos, cualquiera lo podría hacer, pero si existe una restricción por parte del Estado, incluso bajo la figura bien de secreto industrial o de patentes, pues simplemente bastaría con que existiera una orden o una figura jurídica como la patente para que no pudiese los demás competir allí. Entonces vamos a empezar por el monopolio en el día de hoy. Entonces hablamos nosotros de monopolio como un mercado en el cual solamente existe un solo productor. Pueden existir muchos vendedores, pero solamente un solo productor. Existen básicamente dos tipos de monopolio, como lo hemos mencionado anteriormente. Tenemos los monopolios naturales, que son los monopolios que se dan en virtud de que los recursos del mercado, la estructura del mercado solamente permite que existe un solo, eh, un solo productor, que no tiene mucho sentido que existan varios productores. Por ejemplo, eh, bueno, digamos, el único ejemplo que existe vigente ahora es el tema del acueducto de la alcantarillado. No tiene mucho sentido que existan personas que construyan un acueducto debajo del otro y debajo del otro para empezar a competir entre ellos. Anteriormente han existido monopolios de muchas naturalezas, el monopolio de la telefonía, monopolio de la seguridad, monopolio de la administración de justicia, distintos monopolios que aparentemente solamente los podía proveer el Estado, pero conforme ha sucedido el tiempo, conforme ha pasado el tiempo,
se ha visto que instituciones privadas pueden competir con el Estado para la prestación de servicios, incluso de justicia, de seguridad. Pues todos conocemos que en los conjuntos cerrados hay seguridad privada, en los centros comerciales hay seguridad privada. En Colombia las cámaras de comercio sirven como centros de conciliación, hay centros de arbitraje privados que prestan el servicio. Entonces, tenemos distintos ejemplos. El otro monopolio, que se da no por causas naturales, sino por causas artificiales, básicamente es el Estado, la gran causa artificial, será cuando el Estado impide que se que se gestione, que se permita la producción de bienes y servicios por parte del público. Ya lo hemos dicho, el tema de las patentes, el tema de los permisos, simplemente con que solamente se otorgue un solo permiso, ya con esto bastaría. En América Latina esto es muy repetitivo. Esto corresponde a lo que conocemos como el modelo mercantilista. Es decir, en el modelo mercantilista, el Estado se adjudica para sí la capacidad de influir sobre la estructura económica y en virtud de adjudicarse para sí esto, pues tiene una amplia capacidad de influir sobre la economía, bien sea porque es el dueño de recursos productivos muy valiosos, tales como el subsuelo, el espacio aéreo, el espectro electromagnético. Entonces, derivado de allí, por ejemplo, el único que pudiera explotar el subsuelo, los recursos naturales, podría ser el Estado o a quien él delegue. El único que podría explotar el espectro electromagnético sería el Estado o a quien él delegue. Entonces, de allí va a salir la figura, bien sea del monopolio cuando solamente concede una licencia o del oligopolio cuando concede pocas licencias, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener básicamente esta disyuntiva. Los monopolios solamente pueden existir, según lo que dice la teoría neoclásica, bajo dos esquemas. Uno, cuando solamente el Estado le permite producir a uno, o dos, cuando es lo suficientemente difícil o costoso o complicado, tanto como para que solamente exista un productor de un bien o de un servicio. Podríamos imaginar nosotros algún otro ejemplo, como los transbordadores espaciales. Entonces, es muy difícil que existan muchas personas que tengan la capacidad financiera, técnica, tecnológica suficiente para producir transbordadores espaciales que llevaran a la gente de turismo a la Luna. Creo que por allí alguna compañía lo estaba intentando hace algunos años. Bueno, a la Luna no llegaron, pero creo que algún viaje espacial sí que alcanzaron a hacer. Esto nos puede demostrar que tenemos un recurso que en principio es muy costoso, muy difícil de acceder, pero con los años la tecnología hará que los transbordadores espaciales cada vez sean más baratos de producir y cada vez más baratos de financiar los viajes espaciales, con lo cual tendremos que se va a pasar de un monopolio a un oligopolio y seguramente a una competencia monopolística mucho después. En esto será siempre fundamental el papel del Estado. O sea, el mercado existe hasta donde el Estado lo permite. También, por supuesto, a través de la figura de la propiedad privada. O sea, si el Estado permite o posibilita la propiedad privada, pues el mercado se puede dar. Ahora, si el Estado impide la propiedad privada o el comercio, pues cada vez dificulta más y cada vez se parecerá más a una figura monopólica. Entonces, teniendo esos dos escenarios, el monopolio artificial y el monopolio natural. Existe en la escuela austriaca una tercera visión muy interesante sobre el monopolio, que es lo que nos dice, al monopolio podremos llegar por vías competitivas. ¿Cómo? Podríamos imaginar todos un modelo de competencia perfecta, donde existen muchos compradores, muchos vendedores, y uno en especial va a sobresalir y va a empezar a acaparar el mercado. Lo hacen tan bien, la gente está tan satisfecha que continuamente van a empezar a llegarle más clientes hasta que acapare todo el mercado. Vamos a ver ahorita que lo que dice la teoría neoclásica es que el monopolio es malo en términos morales, pues porque tiene una pérdida de bienestar muy importante. Pero para la escuela austriaca, el monopolio puede llegar a ser bueno
porque la única forma en que tú llegas a un monopolio en ausencia de la participación del Estado sobre la economía es dando un bien o un servicio en las mejores condiciones posibles. O sea, si lo haces tan bien que convences a los demás de que solamente lo estén contigo, es porque realmente lo has hecho muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces en los monopolios naturales lo que se da es unas condiciones, como ya hemos dicho, técnicas, es decir, que solamente un solo productor puede acceder a esto en virtud de su estructura. Y en esto tendrá mucho que ver un concepto que explicamos anteriormente, que era las economías de escala. O sea, necesitamos un producto que sea lo suficientemente grande como para que sea posible o viable en el mercado hacer esto. Pues, por ejemplo, si nosotros hacemos una hidroeléctrica pequeña, pues posiblemente cada unidad de energía podría salir muy cara, versus que si hacemos una sola gigantesca, de tal modo que el costo de producción fuese muy pequeño. Entonces, al hacer una sola gigantesca, pues el costo total digamos, del sitio, de la infraestructura, sería muy caro. Pero al mismo tiempo, el costo por unidad sería lo suficientemente barato como para que se pudiera producir y se pudiera comercializar. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser muy importante. Eh, la curva de demanda en la competencia eh, perfecta era perfectamente elástica, tal como lo vemos en la figura 2. Es decir, se parece como a una E, más o menos. ¿Qué quiere decir que sea perfectamente elástica? Quiere decir que en la medida en que alguien le dé por variar el precio un poquito, pues va a salir expulsado de este mercado. Esto ya lo hemos explicado antes, ocurre mucho, por ejemplo, con las tiendas de barrio. Entonces, en las tiendas de barrio, más o menos, todas venden a unos precios muy parecidos. Entonces, en términos ideales, diremos que casi que al mismo precio. Entonces, si uno te vende, no sé, el refresco, la gaseosa a 1.000 pesos y al vecino se le ocurre venderla en 1.100, pues sale expulsado del mercado porque la gente camina media cuadra o una cuadra para comprar el refresco, la gaseosa, y nadie le va a comprar a esta persona, con lo cual va a quedar expulsado del mercado. Mientras que en el monopolio va a haber una curva de demanda eh, medianamente elástica, entre lo elástico y lo inelástico, casi que con una elasticidad unitaria. ¿Por qué? Hombre, porque normalmente son bienes y servicios que son muy importantes, como la energía eléctrica, como los pasajes de avión, como el agua potable, que pueden tener algún tipo de sustitutos en el mercado, pero que no se han hallado del todo, que es difícil encontrarlos, y digamos tienen unas condiciones bastante sui generis. O sea, los monopolios generalmente se ubican sobre bienes y servicios que son muy importantes. Los servicios públicos son un ejemplo de ello. Servicios públicos diferentes de bienes públicos, es decir, electricidad, agua, internet, telefonía, normalmente se ubican allí. El internet, por lo menos la prestación del internet en Colombia, empezó siendo público, empezó siendo del Estado, en cabeza de Telecom lo prestaban, y luego ya se fue popularizando y disminuyendo los costos de producción en ese sentido. Entonces, vamos a examinar ahorita, entonces, ya un poco la estructura de costos del monopolio. Entonces diremos que el ingreso marginal en el monopolio va a ser la mitad de la curva de la función de demanda. Aquí va a haber una diferencia muy importante porque no vamos a cruzar oferta con demanda para hallar el equilibrio, sino que lo que vamos a terminar haciendo, tal como aparece en la figura número 4, es que el monopolista va a tomar una decisión de producción. Esta decisión de producción se va a tomar en un modo similar en todos los mercados. ¿Cómo? En la medida en que nosotros igualamos el costo marginal con el precio, perdón, el costo marginal con el ingreso marginal. Es muy importante entender
que el monopolista no puede poner el precio que él quiera. O sea, si yo por lo menos soy el monopolista de la producción de agua potable en mi pueblo, si yo cobro a $1.000.000 el vaso de agua, pues nadie me lo va a comprar. No porque no necesiten agua, no porque no quieran agua, aun cuando su vida dependa de ello, el agua, por muy valioso que sea el recurso, pues la gente no tiene una capacidad adquisitiva infinita. Lo que yo como monopolista voy a hacer es que paguen el máximo precio posible, y ese máximo precio posible lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo igualo la curva de ingreso marginal con la curva de costo marginal y me voy, eso es muy importante, hasta la demanda. ¿Por qué me voy hasta la demanda? Porque la función de demanda lo que a mí me está revelando es la máxima disposición a pagar. Entonces yo tomo mi decisión de producción allí donde el ingreso marginal igual al costo marginal, igual que en competencia perfecta, se hacía de la misma manera, pero el precio ahorita no va a ser igual al ingreso marginal y al costo marginal, sino que se va a ubicar en la función de demanda. ¿Por qué podemos hacer esto? Pues porque somos monopolistas. Esta misma gráfica se va a repetir prácticamente en todos los mercados, con un matiz. Entre más competitiva sea digamos, la estructura de mercado, la función de demanda va a ser cada vez más elástica, ¿sí? Cuanto más monopólico sea, pues va a ser cada vez más inelástica. El poder del monopolista va a ser mucho más grande en la medida en que el bien o el servicio que le ofrezca sea cada vez más inelástico. Entonces podrá cobrar un precio muy por encima del costo marginal. A esta diferencia entre ingreso marginal, costo marginal y el precio efectivamente pagado, que lo tenemos por acá, este precio del monopolio, esta diferencia le vamos a llamar nosotros esta diferencia, voy a marcárselos por acá con moradito. Esta diferencia que figura es de donde procede el poder de mercado, ¿sí? Voy a escribírselos por acá a un lado. El poder de mercado, ¿qué es? El poder de mercado básicamente se mide con la capacidad que tiene el monopolista de cobrar un precio por encima del costo marginal. En competencia perfecta, el precio era exactamente igual al costo marginal. ¿Por qué? Porque los beneficios económicos eran nulos, y sobre todo porque había una gran cantidad de compradores y vendedores en el mercado. Es decir, el precio al que él vendía era muy similar a su estructura de costos. ¿Por qué? Porque habían muchos compradores y muchos vendedores. En el momento en que alguien empiece a ofrecer un precio un poco por encima del costo marginal, pues rápidamente va a ser expulsado de ese mercado. Entonces pensemos en el mercado de los limones, por ejemplo. Entonces, si todos estamos vendiendo limones en las distintas tiendas de barrio, y lo vendemos pues a 1.000 pesos la libra, si alguien cobra 1.100 pesos, pues nadie le va a comprar a esa persona que vende a 1.100 pesos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en cualquier tienda lo podemos comprar en 1.000 pesos, igual que con el represo. Aquí no. Aquí el problema es que no hay muchas tiendas de barrio. Aquí el problema es que hay una sola tienda de barrio. Entonces, en virtud de que existe una sola tienda de barrio, entonces esa tienda de barrio puede ejercer el poder monopólico. Entonces, es la única tienda que vende limones, puede cobrar los limones por encima del costo marginal. ¿Qué haría que ella disminuyera el precio del costo marginal? Pues que aparezcan más competidores. En la medida en que haya más competidores, ese precio que está cobrando por encima del costo marginal, pues va a tender a disminuir, pero no a disminuir infinitamente. Nadie está dispuesto a vender por debajo del costo indefinidamente. Va a bajar hasta el costo marginal, es decir, hasta que la gente por lo menos recupere los costos invertidos en la producción de este bien o de este servicio, teniendo por supuesto muy claro que hay que recuperar también los costos de oportunidad, ¿sí? De esto ya hemos hablado anteriormente. Quiero que se fijen muy bien en esta gráfica, porque esta gráfica, como les insisto,
se va a repetir a lo largo de todos los mercados de competencia imperfecta. En la competencia perfecta tenemos precio igual a costo marginal igual al ingreso marginal. Aquí no. Aquí el precio va a estar por encima del costo marginal. Y en virtud de esto, pues podríamos decir que tiene el monopolista el poder de mercado, ¿sí? Entonces tenemos un beneficio extraordinario en el monopolio. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene él de influir sobre el precio. No es que él ponga el precio. El monopolista nunca pone el precio. El monopolista lo que hace es restringir la cantidad de unidades que está ofreciendo en el mercado hasta que logra maximizar el precio al cual los puede vender, ¿sí? ¿Puede vender más caro? Sí. ¿Pero va a obtener más ganancias? No. ¿Puede vender más barato? Sí, pero va a obtener menos ganancias. Entendamos una cosa. Esto es simplemente un modelo, es una escenificación del mercado, pero la vida real no es así. O sea, en la vida real nadie conoce la demanda. Podemos hacer estudios de mercado, aproximación, revisiones, pero nadie conoce la demanda. Los costos del mercado, los costos de producción cambian todos los días. O sea, la energía cambia de un día para otro, los insumos cambian de un día para otro, el precio del trabajo puede cambiar de un día para otro. Esta situación nos lo demuestra muy bien. Solamente los alimentos cambian efectivamente de un día para otro y eso hace que la estructura productiva pueda cambiar de un día para otro, hasta en el mismo día. De hecho, si hay un choque de oferta, por ejemplo, que se ve en el precio del petróleo a pique, pues eso va a tener unas repercusiones muy fuertes sobre la demanda. Si nos cae una pandemia encima y toda la gente se va para la casa, pues mucha gente va a perder el empleo y se van a encarecer ciertos bienes y servicios que antes producían muchísimos productores, muchísimos vendedores, pero ahorita van a empezar a producir solamente los que sobrevivan al encerramiento de la pandemia. O sea, no todas las empresas van a poder sobrevivir a este proceso, la van a sobrevivir algunos. ¿Quiénes? Los más grandes. En realidad lo que estamos viviendo en estos momentos es un proceso de concentración y centralización del capital, donde muy pocos productores van a poder resistir mantenerse en el margen del mercado por mucho tiempo. Y cuando salgan nuevamente al mercado, pues ya no serán 100, 200, sino que serán 20, 10, o en el peor de los casos, uno o ninguno. Entonces, esto es muy oportuno para nosotros analizar la situación que está ocurriendo hoy. Entonces, volvamos a hacer énfasis en esto. Entonces, para una empresa competitiva, decíamos, ya lo hemos explicado, que el precio va a ser igual al ingreso marginal y que va a ser igual al costo marginal. Aquí no. Aquí el precio va a ser superior al ingreso marginal y superior al costo marginal. ¿Por qué? Porque él tiene poder de mercado. Porque él no va a ofrecer su bien o su servicio al costo de producción. Por ejemplo, un médico general. Un médico general es muy importante, sirve mucho a las personas, les ayuda a atender sus necesidades, pero son muchos. En la medida en que son muchos médicos, pues su poder monopólico es muy pequeñito. Entonces, ¿por qué? Pues porque si este médico no me atiende bien o no detecta lo que yo necesito, pues me voy donde otro médico general que me pueda atender. Es fácil cambiar relativamente de un médico general a otro. Ahora, ¿qué pasa con los cardiólogos? Entonces, si yo tengo un cardiólogo, el cardiólogo, digamos, son pocos. Si no me gusta mi cardiólogo, pues voy a tener un problema bastante grave porque conseguir otro cardiólogo va a ser muy complicado. ¿Qué pasa si el médico general me sube a mí el precio de la consulta? Pues me paso a otro fácilmente. ¿Qué pasa si el cardiólogo me aumenta el precio de la consulta? Pues que me toca aguantarme porque no tengo ninguna opción. Y muchas veces los cardiólogos se hallan en esta posición. O sea, puede haber un cardiólogo por muchas ciudades, por muchos departamentos. En algunos países habrá uno, dos cardiólogos, tres cardiólogos por todo el país. Ahora, imagínense un neurocirujano, no sé, creo que en Colombia no alcanzan a ser 10. ¿Qué sucede? Que entre menos son, pues tienen mayor capacidad de cobrar un precio por encima del costo marginal. Entonces, tiene una consulta mucho más costosa, mucho más cara. ¿De acuerdo? Entonces,
Los beneficios del monopolio, ya lo hemos dicho, como en todos los casos, pues va a ser la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Eh, en términos, ¿esto qué significará? Que lo que vamos a hacer es, vamos a obtener la diferencia por unidad entre ingresos totales y costos totales y lo vamos a multiplicar por la cantidad de unidades. Es decir, que lo que hacemos es la diferencia entre el precio, el costo total promedio y multiplicamos por las cantidades. Esto ya lo tenemos bastante claro, es muy fácil. Vamos a verlo gráficamente. La porción amarilla, donde dice beneficios del monopolio, describe básicamente lo que acabamos de decir. Es decir, si a mí me cuesta como médico o como economista, por ejemplo, si yo cobro una hora de consulta, la cobro en 100,000, me cuesta a mí 100,000 pesos la producción de esa consulta, pero voy a cobrar 1,000,000 de pesos, pues la diferencia serán 900,000 pesos, ¿sí? Entonces, si tengo 10 consultas a la semana, pues mi beneficio de monopolista, ¿sí? Serán como 9 millones de pesos por semana, ¿vale? Esto teniendo en cuenta, pues, claramente los costos de oportunidad, que son muy importantes por lo que ya hemos mencionado antes. Entonces, vuelvo, insisto, esto va a depender del tipo de bien o de servicio. En cuanto más inelástico sea el bien o el servicio al que nos estamos sometiendo, pues más grande va a ser el poder del monopolista. Si hay un solo productor, por ejemplo, no sé, de videos de juego de Robocop, pues hombre, no hay mucho problema porque si no quieres eh, los juegos de Robocop, pues buscas otros y tienes sustitutos cercanos, con lo cual la curva va a ser cada vez más elástica. Entonces, él puede ser el monopolista de su marca o de su bien o su servicio estrictamente, pero existen muchos sustitutos, entonces va a tender a ser cada vez más elástica y con lo cual sería sus beneficios como monopolista cada vez más pequeños. Básicamente, el monopolio, esto que les estoy explicando, logra contener todos los otros tres tipos de modelos de mercado. Competencia holística, oligopolio y monopolio, por supuesto. ¿Por qué? Porque son distintas variaciones de lo mismo. O sea, cuantos menos productores hayan, pues más se parece a esto, más poder de monopolio tienen, más poder de mercado tienen porque tienen la posibilidad de subir el precio por encima del costo marginal. Si aparecen más productores, pues ¿qué es lo que van a hacer? Intentar funcionar como si fuera un monopolio, es decir, la colusión. Ponerse de acuerdo en la cantidad de producción que van a hacer, ponerse de acuerdo en los precios que van a pagarle a los proveedores, a los trabajadores, a la gente que les vende cosas a ellos para producir, y básicamente va a ser el mismo ejercicio. El monopolio va a tener un impacto muy importante sobre el bienestar de las personas. Nosotros cuando estábamos en competencia perfecta, contamos por allá que teníamos el bienestar de la sociedad era igual al beneficio de los consumidores, al excedente de los consumidores con el excedente de los productores, ¿vale? Entendiendo por excedente del productor la diferencia entre el precio y el costo marginal, ¿sí? Entonces, si a mí me costó producir este teléfono $5 y lo vendo en 10, pues mi excedente del productor serán 5. Ahora, si como consumidor yo voy a comprar el teléfono y quiero gastarme hasta $30 y lo conseguí en 10, pues mi excedente como consumidor será la diferencia. Si el precio eran 10 y estaba dispuesto a pagar 20, pues la diferencia serían 10. Ahora, si estoy dispuesto a pagar hasta 30, pues la diferencia serían 20 y así sucesivamente. Todos los productores son diferentes, todos los consumidores somos diferentes, por tanto lo que tendríamos que hacer es agregarlos. Esto lo vemos aquí en la gráfica de manera distinta. Entonces, imaginemos por un momento que vamos a tener aquí el precio de la cantidad como si fuese en competencia perfecta. Entonces, en competencia perfecta tendríamos más o menos este precio de acá. El precio que les acabo de señalar ayer moradito. Entonces, bajo este precio, el excedente del consumidor sería esta parte de encima,
que tendríamos básicamente esta zona que podríamos llamar A, esta zona que podríamos llamar B. Permítanme un momento. Bien. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos en competencia perfecta? Competencia perfecta, nosotros tendíamos a tener un precio de competencia perfecta donde se igualaba básicamente la oferta, que era el costo marginal, si lo recuerdan de la clase pasada, ya ahí salía la oferta, con la demanda. Y allí igualábamos el precio de competencia perfecta. En ese precio nosotros vamos a obtener que el excedente del productor va a ser la diferencia entre el precio y el costo marginal. Entonces, para nosotros íbamos a obtener básicamente lo siguiente. Entonces, vamos a llamarle a esto. Esta parte de acá, este triángulo de acá, me va a simbolizar el excedente del productor en competencia perfecta, es decir, toda esta zona. Toda esta zona, ¿sí? Y el excedente del consumidor pasará a ser la zona de arriba. Vamos a ponerlo acá. ¿Por qué? Pues básicamente porque el excedente del consumidor es la diferencia entre el precio y el costo marginal, ¿vale? O sea, toda esta parte de acá. El bienestar, que lo definimos como W, va a ser igual al excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Listo? ¿Qué sucede en el monopolio? En el monopolio, voy a tratar de ponerlo hasta acá. En el monopolio vamos a disminuir las cantidades, ¿sí? Vamos a pasar de estas cantidades de acá, que podrían ser, por ejemplo, 100, a solamente producir 80. Entonces, el primer efecto del monopolio, muy importante, va a ser que la gente ya no va a poder consumir tanto como antes. Habrán personas que van a ser expulsadas de ese mercado. Dicho en términos comunes y corrientes, pues cuando existe un monopolio, por ejemplo, de medicamentos, gente que necesita el medicamento ya no lo puede comprar, aun cuanto esto le pueda significar la vida. O sea, un retroviral, un antibiótico, no sé, cualquier tipo de medicamento que pueda llegar a ser muy importante. Entonces, y el precio, como consecuencia de esto que ha sucedido, entonces ahora el precio va a aumentar por virtud de las cantidades, no porque inicialmente pongamos el precio. El precio en realidad es un efecto de las cantidades. Entonces puede pasar de 500 a 1500, por ejemplo. En Colombia, por ejemplo, un medicamento genérico puede costar 10 veces menos que uno de marca, por lo que es lo mismo. Ayer pregunté un medicamento, un antibiótico, entonces costaba 6.000 pesos. El mismo, digamos, el antibiótico igual, en teoría es igual, pero de marca, me costaba, el genérico costaba 6.000 pesos, el de marca costaba 86.000 pesos, o sea, son, no sé, 12, 13 veces, 11, 12 veces la diferencia en cuanto a esto. O sea, la diferencia es brutal, pero ya vamos a avanzar un poco más de esto ahorita en competencia monopolística, pero quiero que se queden con esto. O sea, la diferencia es la posibilidad que yo tengo de convencer a las personas de que mi producto, a pesar de que tenga muchos sustitutos cercanos, es mucho mejor.
es infinitamente mejor. Entonces, en virtud de eso, yo puedo cobrarle a la gente pues 10 veces más o 11 veces más. Adivinen, terminé comprando pues el antibiótico de marca, porque yo estoy convencido de que es mucho mejor, porque le pregunto al farmacéutico y me dice que es mucho mejor, porque le pregunto al médico y me dice que es mucho mejor. Entonces, bajo todo esto, pues acepto que es mucho mejor. Entonces, veamos allí en el gráfico que la partecita verde es el excedente del consumidor, la partecita morada es el excedente del productor en condiciones de competencia perfecta. ¿Qué va a pasar en el monopolio? Entonces vamos a borrarlo todo para que veamos. Entonces, en el monopolio van a suceder varias cosas. Entonces vamos a borrar todo esto acá. Entonces, en el monopolio, el precio, como les dije, va a ser ubicado este precio de acá, que es el precio de monopolio, este de aquí. Entonces, el excedente del consumidor, que era toda esta parte de acá, ¿sí? Todo esto de aquí, todo esto era nuestro excedente del consumidor, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Esta partecita de acá va a quedar reducida, va a perderse. Perdón, un momentito. Va a perderse. El consumidor va a perder buena parte. ¿Cuál parte? Esta área que podríamos llamar A y esta área que podríamos llamar B, la pierde el consumidor. Solamente va a quedar con el área C. Entonces aquí esta área solamente va a ser el nuevo excedente del consumidor bajo el escenario del monopolista. El monopolista va a capturar el área A. ¿Por qué? Porque se aumenta el precio. Entonces, una parte del bienestar pasará del consumidor al productor. Pero lo interesante es que el área B se pierde para todos. Nadie la recupera. Nadie gana con ella. O sea, nadie la absorbe, sino que queda eliminada. ¿Por qué se pierde? Por este fenómeno. Porque las cantidades disminuyen. ¿Sí? Ahora, vamos al otro lado. Vamos a ir a nuestro antiguo excedente del productor y vamos a ver qué pasó. Entonces tendríamos aquí, si esta era A, B y C, podríamos llamarle a esta zona de acá, no sé, pongámosle D, E y F. ¿Listo? Entonces, ahora el productor, antiguamente teníamos que el excedente del productor era D, C y F, ¿vale? Ahorita, con el nuevo precio, él va a obtener A, conserva D, conserva F, pero pierde C. Lo que pasa es que A, que es lo que él gana, es más grande que C, que es lo que está perdiendo. Es decir, en conjunto está ganando. Lo más importante de esto es que esta parte de acá, B y la parte C, es lo que llama el texto la pérdida de peso muerto, o lo que llamamos los economistas la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Por qué es pérdida irrecuperable de eficiencia? Hombre, porque es una parte del bienestar que se pierde para la sociedad, que nadie gana, no se apropia nadie. En términos económicos, si todo el bienestar del consumidor pasara al productor, pues tendríamos algún problema de distribución, pero no de bienestar. O sea, la sociedad como un todo no ganaría ni perdería nada. Lo que tendríamos es una sociedad de pronto un poco más, un poco peor distribuida, pero igual de eficiente. Pero aquí sí hay un perjuicio importante. ¿Por qué? Pues porque estamos obteniendo menor cantidad del excedente, tanto el productor como el consumidor. Los dos están perdiendo, en principio. Lo que pasa es que el consumidor pierde más y el productor gana una parte de lo que pierde el consumidor. Pero la sociedad como un todo, por el monopolio, perdió. Al menos eso es lo que dice la escuela neoclásica. Luego les insisto, la escuela austriaca
nos plantea otra visión totalmente diferente. Nos dice que el monopolio es una excelente forma de producir en tanto sea el producto del ensayo y el error y de la excelente producción, del excelente trabajo de los productores, ¿vale? Entonces vamos a... Profe, ¿el área F es el excedente del productor también o del consumidor? Era excedente del productor. Era excedente del productor. O sea que el productor tiene A, D y F, ¿sí? Exactamente. El productor se quedó con A, D y F y perdió C. Listo, profe, gracias. El triangulito C, y allí se logra ver más o menos, el triangulito C es más pequeño que el cuadradito, bueno, el rectángulo A. ¿Lo ves? Es mucho más grande. A que... Sí, profe. A que ese es, sí, perdón, no es una C, es una E. Lo siento, me quedó ahí el palito. ¿Sí? De todas maneras, esto, chicos, lo tienen en el texto. Estamos haciendo pues un recorrido a lo que nos plantea allí el texto, pero es más o menos así. ¿Podríamos nosotros disminuir la pérdida recuperable de eficiencia? Sí, hay una forma. Se llama la discriminación de precios. En la discriminación de precios, la clave es que nosotros tenemos distintos precios para distintos mercados. Esto va a funcionar muy bien ahorita con la competencia monopolística, pero se los voy a adelantar. Pues, imagínense ustedes que tenemos un único productor de, no sé, de cervezas en Colombia. Entonces, Bavaria. Supongamos que Bavaria es el único productor y el único que produce cerveza. Entonces, ¿qué va a hacer Bavaria? Pues muy sencillo. No te voy a producir una sola única cerveza. Te voy a convencer a ti de que hay distintos tipos de cerveza. Entonces tenemos Águila, tenemos Club Colombia, tenemos, no sé, Costeña, la que tú quieras. Entonces las divido por estratos sociales. Entonces, en los estratos más populares toman X marca. En los de clase media, X marca, y los de clase alta, X marca. Entonces le vendo un producto muy parecido, que es prácticamente el mismo, a distintos subgrupos del mercado. Entonces voy a segmentar mi mercado, con lo cual le cobro a cada uno el máximo precio que cada uno está dispuesto a comprar. Entonces al grupo de Águila le cobro a 1,000 pesos la cerveza, digamos la botella de cerveza de 350. A Águila y a, no sé, a Costeña, pues cobra la misma botella de cerveza, una botella muy parecida, tiene algunas diferencias muy pequeñitas, pues prácticamente lo mismo. Pues si la otra la cobra a 1,000, esta la cobro a 1,400. Y otra que va dirigida hacia la parte rica de la sociedad, pues la cobro a 3,000 pesos. Pero esencialmente es la misma. Le puedo cambiar de pronto la etiqueta, le puedo cambiar la publicidad. Entonces, por ejemplo, uno ve que hay unas cervezas que están patrocinando los deportes asociados a la clase alta, como el golf, el tenis. Y cuando juega la selección Colombia, pues ¿qué aparece? Pues Águila o Poke. Y así, o sea, cada mercado lo que van haciendo ellos es separar, segmentar el mercado para apropiarse cada vez más de distintos segmentos. Entonces, que esto que tengamos acá, a ver, me devuelvo un poco. Esto que teníamos aquí, esta pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Vuelvo a marcárselos, aunque este es otro gráfico. Les voy a señalar acá. Esto en morado, esta era nuestra pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Lo ven, todos. ¿Por qué? Porque tenemos un único precio. Pero si tenemos distintos precios, entonces mi pérdida irrecuperable de eficiencia va a tender a disminuir. ¿Por qué? Porque logro capturar cada vez más distintos segmentos de mercado. Entonces, si ya no tengo un precio, sino que voy a tener varios precios, entonces este es un precio, podría tener acá, voy a borrar esto que se acaba de hacer. Si ya no tengo un precio, sino que tengo varios precios, entonces, por ejemplo, tengo otro precio acá, otro precio acá y otro precio acá. Entonces, a este precio me ubico aquí. Voy a tener esta pérdida irrecuperable de eficiencia. Al segundo precio,
voy a obtener esta pérdida irrecuperable de eficiencia, y a este de acá, pues voy a obtener esta pérdida irrecuperable de eficiencia. Estos triangulitos de aquí, malamente estoy haciendo, ¿ves cómo son más pequeños que el gran triángulo que tenemos? Si lo pudiéramos dibujar así, pues que todo esto, ¿vale? Lo que hacemos es segmentar el mercado. Con los pasajes de avión ocurre algo similar, entonces quien tiene mucha urgencia paga mucho. Si yo necesito viajar de hoy para mañana, pues pago mucho. Si puedo planear mi viaje, pues pago menos. Y así sucesivamente. Entonces, es exactamente el mismo bien, pero el abordaje que hace el productor sobre nosotros es distinto. Vamos a profundizar sobre esto un poco más adelante, pero bueno, digamos, varias cosas claras. El monopolio ejerce su poder de mercado a través de la restricción a las cantidades. ¿Listo? El poder de mercado se va a ver reflejado en que cobramos un precio por encima del costo marginal, y en virtud de esto pues vamos a obtener unos beneficios extraordinarios, que son estos de acá que estamos mostrando en estos momentos, que son los beneficios del monopolio que se ven allí, ¿vale? Estos amarillitos. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué más nos queda por acá? La discriminación de precios entonces va a ser muy importante para procurar disminuir la pérdida recuperable de eficiencia y el peso muerto. Entonces pasamos de tener un único precio a tener muchos precios, de tener un único mercado a tener muchos mercados. Cuanto más segmentado, pues mucho mejor. Cuanto más marcas de cerveza, más diferenciada esté la publicidad, pues mucho mejor. ¿Sí? Los estados han procurado crear legislaciones en todo el mundo, eso se llama la legislación antidumping, o a las prácticas monopólicas, monopólica distinto de monopolio, ya vamos a ahondar un poquitico más en esto, para tratar de disminuir el poder de los monopolios sobre el mercado. Lo curioso y lo interesante es que el monopolio solamente puede existir, como ya lo hemos visto, cuando el Estado lo cree. Prácticamente los monopolios naturales no existen. Aparte de los, no sé, del acueducto, del alcantarillado, prácticamente no hay ningún ejemplo en el cual un monopolio pueda sobrevivir mucho tiempo sin competencia. Entonces lo que normalmente ocurre es que a alguien se le ocurre, no sé, hacer un ventilador. Entonces alguien se inventa el ventilador, pero a los 5 años, 6 años, 10 años, ya tienes 10 personas, 20 personas que te están vendiendo incluso mejores ventiladores que ese y a un precio más barato. O sea, lo bonito del mercado es que nos producen muchos bienes y servicios cada vez más baratos. ¿Sí? Lo que era un monopolio hace 20 años, 30 años que era la telefonía en Colombia, hoy en día es un mercado al menos oligopólico. O sea, tenemos más productores ofreciendo el mismo bien y el mismo servicio. Mucho más barato, cada vez más barato. Cada vez es más barato tanto comprar un celular como los minutos, como el servicio como tal, cada vez es mucho más barato. ¿Vale? Entonces, recuerden por favor hacer el taller. Vamos ahorita a abordar la competencia monopolística, aunque ya lo hemos hecho de manera muy reiterada anteriormente. La competencia monopolística parece como una contradicción en los términos. Tiene algo de competitivo y algo de monopólico. ¿Qué tiene de competitivo? Hombre, que son muchos productores, muchos productores vendiendo cosas que son muy parecidas. ¿Cuál es la clave? Que no son iguales. O sea, no son exactamente iguales. Al no ser exactamente iguales, la diferenciación va a permitir que cada uno de ellos se convierta como en monopolista de su propia marca. Entonces, Coca-Cola es el único que produce Coca-Cola. Pero tenemos también, pues, no sé, Manzana Postobón, Inca Cola, cualquier tipo de gaseosa, que no son iguales, nunca serán iguales. A los que nos gusta mucho la Coca-Cola, pues una Pepsi-Cola nunca será igual. Pero, pues mal que bien puede sustituir en un momento determinado. Coca-Cola tiene un poder de mercado
Sí, Elsa dice que no, no serán iguales. Coca-Cola tiene un poder de mercado, pero no es un poder de mercado muy, muy grande. Entonces, por ejemplo, si una Coca-Cola vale 1.000 pesos, y supongamos que la manzana postó valga 1.000 pesos, listo. Como Coca-Cola es tan único y a la gente le gusta tanto, pues Coca-Cola puede subir el precio un poquito por encima, la puede subir a 1.200, a 1.300, y la gente te va a seguir comprando Coca-Cola. Algunos saldrán expulsados del mercado, pero no muchos. Pero ¿qué le pasa a Coca-Cola si a ellos les da por cobrar, por ejemplo, a 3.000 pesos la misma botella que Manzana Postobón ofrece a 1.000? Pues sencillo, que mucha gente va a salir de ese mercado. ¿Por qué? Pues porque dice, hombre, sí, me gusta mucho la Coca-Cola, pero es que la diferencia no me compensa y tengo algo que, pues mal que bien, no es lo mismo, no es la misma Coca-Cola que a mí me encanta, pero mal que bien me sirve pues de sobremesa o de refresco para una fiesta, para lo que sea, y me cumple la misma función. Entonces, tenemos muchos vendedores, así como en competencia perfecta, ¿sí? Muchos vendedores, tenemos diferenciación del producto. Lo más importante acá va a ser esta diferenciación del producto. Lo definitorio de la competencia monopolística es la diferenciación del producto. Recuerden que en competencia perfecta el mercado hacía que, perdón, el conocimiento era perfecto, la información era perfecta. Entonces todos producían exactamente lo mismo, porque todos sabían cómo se hacía la Coca-Cola, suponiendo que la Coca-Cola sea la mejor gaseosa del mundo. Esta clase parece patrocinada por Coca-Cola, pero no, créanme que no. Hay libertad para entrar y salir, tanto de consumidores como de vendedores. Cualquiera puede ir a una tienda y comprar Coca-Cola, cualquiera puede vender Coca-Cola hasta en su casa, y a veces hasta Coca-Cola les presta o les regala a los enfriadores y todas las cosas. Todos lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la clave acá? La clave es que tenemos un mercado con muchos vendedores, muchos compradores, pero que venden esencialmente lo mismo, pero su diferencia va a permitir que obtengan un beneficio un poquito por encima de lo que tenían por costo marginal. Entonces, la Coca-Cola puede vender a 1.200 si la manzana la venden a 1.000 y la gente te los va a seguir pagando, mucha gente los va a seguir pagando. Ahora, si la cobras a 3.000, pues no. Vas a salir posiblemente expulsado del mercado o tu mercado se va a reducir muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Con los licores ocurre más o menos esto. Entonces, está el whisky no sé, de 50 años. Entonces, el whisky de 50 años cuesta, no sé, puede costar hasta millones de pesos. El whisky de 18 años cuesta mucho. El whisky de 5 años, pues cuesta menos. ¿Son parecidos? Sí. Habrá quien diga que no, que esto es un sacrilegio lo que les estoy diciendo, pero hombre, si quieres tomar licor, pues mal que bien, pues si no eres millonario y no te alcanza para el de 50 años, pues puedes comprar el de 18 y te puede ir razonablemente bien. La diferencia estará pues ya en lo que la gente quiera, ¿sí? En qué importancia le das tú a ese mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ingenieros. Entonces, tenemos muchos ingenieros ambientales. Ah, pero es que este ingeniero ambiental tiene una certificación en ISO de manejo de residuos sólidos, por ejemplo. Entonces, ya te diferencias en el mercado. Entonces, el salario que tú vas a cobrar en ese mercado va a ser un poquito por encima. Si a un ingeniero ambiental le están pagando, no sé, 1.500.000, pues tú puedes cobrar 1.800.000 o 2 millones. ¿Por qué? Porque tienes esa certificación. Es que si aparte manejas inglés de forma perfecta, si aparte sabes programar, si aparte tienes otras habilidades gerenciales, o sea, vas robusteciendo tu diferenciación y en virtud de eso podrías cobrar más dinero en el mercado. O puedes acceder a puestos que sean distintos o más diferenciados dentro de ese mercado y que en esa medida cuesten más. El problema que tenemos ahorita en el mercado profesional en Colombia es que, por ejemplo, ingenieros ambientales hay muchos y empresas que los pueden emplear son pocas. Entonces, el salario es muy, muy cercano al salario mínimo. ¿Cómo pueden huir ustedes de esta situación? Pues diferenciándose en el mercado, haciendo idiomas, adquiriendo experiencia, formándose en habilidades que sean muy, muy, muy específicas y muy necesitadas. Por ejemplo, las certificaciones
de la ISO, o certificaciones de calidad, o manejo de proyectos, o habilidades que sean muy requeridas por el mercado en ese momento. ¿Sí? Este cuadrito a mí me encanta porque nos permite a nosotros entender bien cómo funciona esto. Entonces, podemos entender el mercado, la estructura del mercado a través de varias preguntas. Primero, ¿cuál es el número de empresas? Entonces, si tenemos una empresa, monopolio. Pocas empresas, oligopolio. Muchas empresas, competencia monopolística. Y si tenemos infinitas empresas, pues competencia perfecta. Ahora, en cuanto al producto, si es exactamente igual, entonces tenemos una competencia perfecta. Si se diferencian un poquito, tenemos competencia monopolística. Ahora, si hay diferenciación del producto, pero son pocas empresas, entonces tenemos un oligopolio. Y si hay una única empresa, pues es un oligopolio. Eso es bastante claro. ¿De acuerdo? Entonces, miren este ejemplo de acá, que aquí, a diferencia de la competencia perfecta, sí tenemos beneficios económicos. En la competencia perfecta tenemos beneficios económicos nulos. Aquí tenemos beneficios económicos. Ahora, son muy pequeñitos. ¿Qué tan pequeñitos? Pues va a depender de cuán diferenciado estés tú en el mercado y cuánto le interese a la gente lo que tú le estás ofreciendo. O sea, si tú vendes Coca-Cola, que es agua azucarada, o vendes manzana, que es agua azucarada, pues esencialmente es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo diferente? La experiencia que tú le brindas a las personas. Entonces, si Coca-Cola no vende agua azucarada, vende felicidad. Entonces, por medio del marketing y del posicionamiento del producto, la gente se convence que tú le estás vendiendo felicidad. Entonces ya no es agua azucarada. O el hombre Marlboro, hace muchos años, cuando el tabaco estaba de moda, entonces el tabaco estaba asociado a una forma de vida, que era el vaquero norteamericano así grandote en un caballo, con una mujer preciosa en mitad del Gran Cañón, o sea, era como un héroe de película, tipo. No estaba asociado al cáncer, estaba asociado a la forma de vida del hombre Marlboro. Es otra forma de presentarlo muy distinta. ¿Es un veneno? Sí. Ahora, es un veneno que te presentaban de forma agradable y la gente lo consumía por eso, porque quería asimilarse al estilo de vida del hombre Marlboro. Con la Coca-Cola sucede igual, con las universidades sucede igual, con los automóviles sucede igual. En realidad, la diferencia cualitativa que existe entre un Mercedes-Benz y un Chevrolet, digamos, un buen carro de gama media, es prácticamente nula. O sea, la durabilidad del motor son más o menos los mismos 300.000 kilómetros, la seguridad es muy parecida. Sí, de pronto el Mercedes puede ser un poquito más seguro, de pronto te puede durar un poco más, de pronto es un poquito más cómodo, pero la diferencia cualitativa no logra justificar la diferencia cuantitativa. O sea, fácilmente con un Mercedes puedes comprarte 10 Chevrolet, pero de los buenos, o sea, un carro intermedio, de gama media, que te ofrece la misma seguridad, la misma comodidad, son bonitos y demás. Ahora, ¿por qué la gente compra Mercedes? Por el estatus, por la representación social de las mercancías. O sea, ¿cómo me ven a mí si yo me subo en un Mercedes o cómo me ven a mí si yo me voy en un Chevrolet? Pues el Chevrolet lo compramos la clase media, el Mercedes lo compra pues la gente un poco más adinerada, al menos en Latinoamérica. En Europa, pues un Mercedes es un carro de uso más o menos corriente, no es tan exclusivo como aquí. ¿Por qué? Pues porque hay mucha producción de automóviles. Entonces, al haber mucha producción de automóviles, el precio va disminuyendo y lo que sucede es que solamente van a poder tener un beneficio extraordinario, sí, pero más pequeño. O sea, el mismo automóvil, la misma marca de automóviles en América Latina puede tener un beneficio extraordinario mucho más alto que el que obtiene en Europa. ¿Por qué? Pues porque aquí las restricciones del mercado son mucho más importantes. ¿De acuerdo? Asimismo, en competencia monopolística, la clave es que cada uno va a ser monopolista de su propia marca. Un mini monopolista, ¿sí? Pero vas a tener al lado a gente que produce cosas muy parecidas a las tuyas y que fácilmente se te pueden ir para allá. Entonces, si Mercedes descuida su producción, si deja de hacer automóviles bonitos o si deja de convencernos que sus productos son los mejores, pues nos vamos para allá. Por lo contrario, si Chevrolet nos logra demostrar que sus automóviles son
súper geniales que tienen mucho estatus. Entonces el próximo Batman sale en un Camaro, que es un Chevrolet, entonces la gente va a asociar, bueno, es que mira, Chevrolet ya ahorita tiene una representación social muy interesante. ¿Y quién no quiere andar en el carro de Batman o en el carro de James Bond, por ejemplo? Entonces imagínense que la próxima película de James Bond sale en un Chevrolet. Esto sucedió con una película que se llama El Transportador. Entonces en la primera película salió en un BMW. En la segunda y las siguientes, no recuerdo cuántas hizo, salió en un Audi. Entonces todos, ese concepto de que el Audi estaba asociado al personaje quedó incorporado en el inconsciente colectivo. Casi nadie se acuerda de que la primera película era un BMW. Casi como el de Iron Man, ¿no, profe? ¿Cómo? Como pasa lo mismo con el de Iron Man. Que Exactamente. Sí, sí, sí. Hay series que ahorita están incorporando esto, series de televisión, que lo que hacen es incorporar marcas. Hay dos teorías, una que es para volverlas más realistas, entonces yo estoy en una serie y salgo tomando Coca-Cola y comiendo en McDonald's, por ejemplo. La otra es para apoyarse en Stranger Things, exactamente estoy hablando de eso. Pero si ustedes ven películas de los 80, eso pasaba mucho, sobre todo con Pepsi. Incluso Pepsi hacía varios videoclips, o vi algún videoclip por ahí de Michael Jackson. Entonces incorporamos el talento del artista al consumo de la marca. Esto va a ser muy importante porque logra explicarnos por qué la gente está dispuesta a pagar un poco más por un bien o un servicio. Con las universidades pasa exactamente lo mismo, muchachos. Entonces, aunque una universidad sea muy parecida a otra, aunque tengan más o menos los mismos profesores, la gente puede estar dispuesta a pagar mucho más por una que por otra. ¿Por qué? Por el estatus, ¿sí? Por la representación social. Entonces no es lo mismo estudiar en la Universidad X que en la Universidad Y. Entonces asociamos la Universidad X a la de los empresarios y la de los Y a los trabajadores. Es así. Entonces la gente va a querer estar en la otra universidad y va incluso a estar dispuesto a endeudarse muchísimo dinero para estar en esa universidad. Entonces esa universidad va a poder cobrarnos precios altísimos, unas matrículas altísimas, y la gente va a seguir dispuesto a estar allí. Que un ingeniero de la Universidad X es muy parecido al de la Universidad Y. Hombre, sí, muy parecido. Los pensum pueden ser muy parecidos. Hasta los profesores pueden ser iguales. Pero la percepción social de fuera que exista sobre esto va a ser diferente. Entonces el empleador puede, aunque sabe que más o menos son iguales, no, yo prefiero tal universidad porque es que tal universidad tiene estatus. Y listo, no se lo cuestiona, no se lo plantea. Y funciona así la cosa. ¿Vale? Entonces, tengan muy claro siempre el referente de competencia perfecta y de monopolio. En medio de estos dos es que nos estamos moviendo. La competencia perfecta, lo más cercano que tiene es la competencia monopolística. Entonces tenemos pequeños monopolistas que tienen pequeños beneficios económicos y tienen pequeño poder de mercado, ¿sí? ¿Cuál es la clave? La diferenciación del producto. Pues las marcas, básicamente son las marcas. Y en esto, así como la imagen que les estoy mostrando ahorita acá, la publicidad va a ser fundamental, ¿sí? La publicidad, el mercadeo lo es todo en la competencia monopolística. ¿Sí? Es donde tú tienes que dejarte la piel en el mercado y asegurando pues que eres el mejor, ¿sí? El mercado de competencia monopolística yo siempre lo asocio como el mercado del amor. ¿Por qué? Porque funciona exactamente de la misma manera. Entonces, uno consigue novio o novia, esposo o esposa, y usted tiene que convencer a su pareja de que es el mejor productor de servicios amorosos como nadie en el mundo, ¿sí? Entonces, esa persona se queda con usted. ¿Cuál es la realidad? Que tienes muchos posibles competidores que más o menos tienen un desempeño muy similar al tuyo, o incluso mejor. Pero lo importante no es que tú seas el mejor, no, lo importante es que ella crea que tú eres el mejor, o él, que tú seas el mejor. Y funciona así, exactamente de la misma manera. Entonces, acuérdense que la demanda es un fenómeno eminentemente psicológico, ¿sí? Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de nuestro amigo Friedrich Hayek. Les recomiendo si tienen alguna vez la oportunidad de leer algo de él. Les voy a compartir por el chat varios textos de él. Vamos ahorita a avanzar hacia el oligopolio. El oligopolio es una estructura de mercado en el cual solamente unos pocos productores generan un servicio o una mercancía.
¿Por qué son pocos? Básicamente lo mismo que antes. Son pocos porque o el gobierno solamente entrega unas pocas licencias o la estructura de mercado hace que sean solamente unos pocos. Entonces, por ejemplo, una hidroeléctrica. Entonces, antes era solamente unos pocos, ya ahorita solamente era uno, que normalmente era el Estado incluso. Ahorita algunos inversionistas se pueden unir y hacer una hidroeléctrica. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer una hidroeléctrica? Cuesta muchísimo dinero. Tiene que tener un gran capital y eso hace que sean pues muy pocos. ¿Cuál es el número para no decir que son pocos? No existe. Pero sí existe un concepto y es el concepto de la colusión o la capacidad de ponerse de acuerdo. Si los productores son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, pues vamos a tener un oligopolio. Si no se ponen de acuerdo, pues vamos a parecernos más a competencia monopolística. ¿Cuántos son? El número es muy, muy complicado. A veces con que sean 3 ya son muchos, incluso 2. A veces 2 no se logran poner de acuerdo. Entonces, esto lo sabemos muy bien cuando tenemos un paseo o una actividad de grupo en la universidad. Entonces, si tenemos un grupo pequeño, pocos estudiantes se logran poner de acuerdo en dónde van a ir, qué van a comprar, qué van a hacer durante el recorrido, todo, ¿cierto? Ahora, en la medida en que son más, pues es más difícil ponerse de acuerdo. Imagínense lo que es poner de acuerdo a 30 estudiantes sobre el tipo de comida que van a comprar, suponiendo que sea solamente uno, o al tipo de sitio. Algunos quieren ir al mar, otros quieren ir a la montaña, a algunos les gusta el frío, a otros les gusta el calor, y así. Entonces va a ser muy, muy complicado ponerlos de acuerdo. Los oligopolios, chicos, son, y esto es una opinión mía, son la estructura dominante en el mercado en Colombia. Entonces, piensen, hay unos pocos productores de gaseosas, hay unos pocos productores de automóviles, hay unos pocos productores no sé, de qué más, de periódicos, de canales de televisión, de emisoras de radio, de noticias, de computadores, de celulares, de muchas cosas. O sea, normalmente son 4 o 5 productores, de detergentes, de ropa también. Las grandes marcas siempre son pocas. El mercado siempre, cuando el Estado interviene muy fuertemente sobre la economía, como en el caso colombiano, lo que tiende es a volverse oligopólico, o sea, a centralizarse el capital, pero no por la estructura del mercado, sino por la intervención del Estado sobre la economía, ¿vale? Entonces funciona más o menos así. El ideal de todo monopolio es convertirse, perdón, el ideal de todo oligopolio es convertirse en un oligopolio. A ver, perdón, nuevamente. El ideal de todo oligopolio es convertirse en un monopolio o tratar de funcionar como tal. Entonces se pondrían de acuerdo. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Se pueden reunir. Entonces existen 2 oligopolios muy interesantes y que han sido muy importantes para Colombia. Primero, la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Entonces, en el año 1973, el petróleo era muy, muy, muy barato, era regalado. Se reunieron los productores de petróleo, entonces se reunió básicamente era Venezuela, los países árabes, de pronto Rusia, y dijeron, bueno, listo, vamos a ponernos de acuerdo para influir sobre el precio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a disminuir drásticamente la producción de petróleo. Entonces nos ponemos unas cuotas. Entonces a Venezuela le damos tanto, a Emiratos Árabes tanto, a Kuwait tanto, a Irak tanto, listo. ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Listo? Listo. El problema que esto ocasionó para la economía mundial fue el siguiente. Entonces usted, por ejemplo, tanqueaba su carro con, no sé, con $10 o con $100 mejor, para que sea una cosa más realista. Imagínese usted qué sería pasar de tanquear con $100 a tanquear con $1.500. O sea, que usted le aumenten por 15 el precio de la gasolina. O sea, esto fue el acabose. Esto hizo pues que las autopistas en todo el mundo se desocuparan, que causara una crisis grandísima. Estados Unidos fue el que más sufrió porque Estados Unidos hacía unos vehículos grandísimos y muy pesados que consumían mucha, mucha gasolina. Todavía hay algunos por ahí. Europa no sufre tanto porque Europa venía de la posguerra y en Europa están produciendo unos automóviles chiquiticos, muy, muy pequeñitos.
Se demoraron bastante en Europa hasta empezar a hacer vehículos más grandes. Yo conocí en Madrid un BMW de un único pasajero y tenía una puerta, solo una puerta, y se entraba como por el parabrisas, por adelante. Hagan de cuenta como si la puerta fuera como una nevera, la de una nevera, entonces tú abrías por el frente y te metías allí y te sentabas así. Muy bonito. Cuesta una millonada el automóvil hoy en día, porque es muy, muy exclusivo. ¿Cuál es el problema de los pactos entre los oligopolistas? Que rápidamente se pueden romper. ¿Por qué? Porque, vuelvo, insisto, el precio está basado en las cantidades. Entonces, si restringimos las cantidades, el precio se eleva. Pero entonces, imagínense ustedes que está el presidente de Venezuela en esa época. Entonces, el hombre necesita aumentar el gasto público, financiar programas sociales, se quiere hacer reelegir, entonces necesita nuevos recursos. Entonces, le dice el ministro de Minas, dice, presidente, ¿y por qué no aumentamos la cantidad de barriles de petróleo que estamos produciendo al día? El presidente le dice, no, pues que mire que es que yo hice un acuerdo con los Emiratos Árabes y con los demás para restringir las cantidades y obtener un precio alto. Dice, sí, pero bueno, incumplámoslo un poquito, en el 10% o en el 20%. Entonces, al principio lo incrementan en el 10%, el precio más o menos se mantiene igual. Luego en el 20%, luego en el 30%, luego en el 40%. Imagínense que lo mismo pasó en Kuwait, imagínense que lo mismo pasó en Siria, imagínense que lo mismo pasó en Irak. Al final, el precio va a volver a caer. ¿Por qué? Porque rápidamente van a incumplir los acuerdos que tienen. A esto le llamamos nosotros la teoría de juegos. Es decir, cómo intentamos nosotros ponernos de acuerdo, cómo trazamos nosotros nuestras estrategias de acuerdo con las estrategias de los demás. Entonces, cuando nosotros trazamos nuestra estrategia, tomando en cuenta los intereses de los demás, llegamos hasta un equilibrio cooperativo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a maximizar el bienestar de la sociedad entendiendo todos los que estamos allí involucrados, de los productores, ¿no? No de la sociedad como un todo, sino de los productores que estamos aquí involucrados. ¿Qué sucedió? Pues que el petróleo lentamente bajó el precio y la OPEP fue muy poderosa y muy potente hasta hace muy poco. De hecho, todavía existe como organización. Existió otro cártel, que esa es la denominación. El cártel es una organización de productores que se ponen de acuerdo en algo, bien sea en las cantidades que van a producir, en el cómo lo van a producir, en la forma en que lo van a producir, digamos, en muchas cosas. Colombia participó de un cártel durante muchos años que se llamaba, Dios mío, el Pacto Cafetero. Entonces, en el Pacto Cafetero se hizo lo mismo. Entonces, el principal productor mundial de café era Brasil, el segundo era Colombia. ¿Qué sucedía? Cuando la cosecha en Brasil se arruinaba, por heladas generalmente, el precio internacional del café aumentaba de forma espectacular. Al aumentar de forma espectacular, Colombia se beneficiaba mucho de eso. Lo que nosotros conocimos como las bonanzas cafeteras, en realidad era eso lo que sucedía, que aumentaba el precio del café de manera muy importante porque el principal productor mundial de café tenía dañada parte de su producción y nosotros nos habíamos beneficiado de esto. El pacto cafetero se rompe a finales de la década de los 80, principios del 90, y el precio internacional del café se viene a pique. En buena medida porque entran a participar otros productores que no estaban allí, por ejemplo, Corea del Sur, Taiwán, sobre todo de la parte del este de Asia, van a empezar a producir café muy barato y de a unas excelentes condiciones de calidad. ¿Qué hemos hecho en Colombia? Pues adivinen, lo que hicimos fue empezar a apostarle a la diferenciación del producto. Entonces creamos distintas variedades en distintas zonas, entonces existe el café de Huila, el café de Sierra Nevada, el café en el Valle, digamos, distintas variedades, unos son más ácidos, otros son más suaves, otros son más fuertes, y mediante esa diferenciación en el mercado hemos podido lograr acceder a precios muy importantes
en virtud de esa diferenciación. A veces la diferenciación, muchachos, no es ni siquiera el producto final, sino el proceso. Entonces, si tú te certificas en que has tenido buenas prácticas medioambientales, en que tratas bien a tus trabajadores, en que haces comercio justo, en que compras los insumos directamente a los productores, en que tratas bien a los campesinos y demás, entonces puedes vender ya no solamente el producto, sino el proceso, diferenciación del producto. Entonces, si por ejemplo, yo monto una compañía de taxis y esa compañía de taxis solamente está hecha por madres, cabeza de familia. Entonces, la promociono así. Entonces, taxi social. Entonces, voy a tener taxis que van a ser conducidos exclusivamente por mujeres, cabeza de hogar. Y mucha gente va a querer apoyar a las madres cabeza de hogar. Entonces, van a tomar mis taxis, incluso estarían dispuestos a pagar la carrera un poco adicional por esa diferenciación del mercado, ¿sí? O, no sé, vamos a crear un bar. Entonces, en ese bar solamente van a trabajar estudiantes y vamos a cobrar el 10% más por las cervezas y por las copas para ayudarles a estos estudiantes a financiar sus clases. Mucha gente quisiera hacer eso. Mucha gente quiere ayudar a estos universitarios y podrían acudir a ese bar solamente y estarían dispuestos a pagarles más por ayudarles a ellos en sus estudios. La diferenciación de mercado, todo está en cómo lo presentes, ¿sí? En el oligopolio no hay tanta preocupación por la diferenciación del producto. Aquí la preocupación va a ser cómo me pongo de acuerdo con los demás para cobrar el mayor precio posible mediante distintas maniobras. Entonces, uno puede ser disminuir las cantidades que estoy produciendo, o dos, puede ser que me ponga de acuerdo con ellos para el precio que estoy pagando por los insumos. Entonces, aquí hay un elemento muy, muy importante que se repite mucho en Colombia y en muchas partes del mundo. Entonces, yo soy soy el éxito, sin decir que el éxito haga esto, pero bueno, soy el éxito. Entonces, voy a comprar limones. Entonces, pongo un cartel en el periódico y digo, el éxito quiere comprar limones. Entonces, vienen muchos productores a mí y yo les digo, bueno, listo, yo les voy a comprar, pero yo les propongo lo siguiente: ustedes me dejan los limones en consignación, me ponen allí una impulsadora y cuando los venda les pago. Entonces yo lo que estoy haciendo es un ejercicio de mi poder monopólico, de mi poder de mercado, para imponerle unas condiciones a mis proveedores. Esto se usa mucho y lo que hacen son los productores ponerse de acuerdo para esto. Entonces, los productores de limones no quieren hacer esto. Pues resulta y pasa que, no sé, Carulla hace lo mismo. Que resulta y pasa que, no sé, otra marca. Olímpica hace lo mismo. Que cada uno de los almacenes de cadena en Colombia hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque se han puesto de acuerdo en este tipo de prácticas. Ahora, matiz muy importante. Esto es un delito. La colusión en Colombia es un delito. Ahora, no es un delito a nivel internacional, es un delito a nivel nacional. O sea, todos los productores nacionales que se cartelicen, que monten un cartel, una organización, para influir sobre el precio o influir sobre las cantidades y lo hagan de forma explícita, entonces van a incurrir en un delito. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo hacen de forma implícita. Entonces, normalmente lo que hace es que la cadena más grande de supermercados, que por ejemplo es el Éxito, entonces le paga a sus proveedores a 30, 60, 90, 180 días. Pues, ¿qué van a hacer los demás? Siguen las mismas prácticas de esto. ¿Es delito? No. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo explícito que pueda probar, ¿no? Que se pueda probar mediante una llamada, mediante documentos, reuniones y demás. Entonces, el cártel puede existir casi que de forma implícita, pero no de forma explícita. En Colombia se han descubierto cárteles del papel higiénico, de los pañales, del cemento, de muchas cosas, por la misma forma como el Estado ha intervenido sobre la economía y ha protegido a ciertos sectores, impidiendo que lleguen nuevos competidores. Entonces, cuando tú haces eso, pues son 4 o 5 productores, normalmente se conocen entre ellos, a veces son hasta familia entre ellos, a veces hasta se casan entre esas familias para unificarse, así como en la Edad Media se casaban entre distintos reinos para unificarse, pues en el mercado ocurre algo similar. Entonces, lo que van a hacer
es ponerse de acuerdo para la producción en determinadas condiciones y obtener beneficios extraordinarios, como lo vemos en un monopolio. Si todos actúan de la misma manera, digamos, de forma coordinada, entonces van a funcionar como si fuese un monopolio. Si no lo logran y empiezan a luchar entre ellos, a competir fuertemente entre ellos, entonces va a aparecer más la competencia monopolística y sus márgenes de ganancia van a ser más estrechos, ¿vale? Entonces, los invito a que se vean esta parte del concepto de teoría de juegos, que la tienen muy bien explicada allí. Les invito también a que se vean la película de A Beautiful Mind o Una mente brillante, donde narran la historia de John Nash, que es un matemático que gana el Premio Nobel de Economía, justamente por pensar en este tipo de problemas de juegos y estrategia. Entonces, lo que nos queda a nosotros hasta ahora es cuatro tipos de mercado que básicamente son cómo violentamos nosotros la competencia perfecta. En la medida en que la violentemos mucho, en la medida en que pongamos muchas restricciones a la entrada, pues nos va a quedar un solo productor. Si las violentamos un poquito, si pedimos algunas licencias, pero son fáciles de conseguir, pues vamos a quedar en competencia monopolística. Si cobramos mucho por las licencias o si necesitamos una gran influencia política para montar una universidad, por ejemplo, pues tenemos pocas universidades. Si cualquiera puede obtener el permiso, pues tendremos muchísimas universidades y el precio va a descender de forma espectacular. Y así con todo. O sea, los dos elementos fundamentales van a ser la posibilidad de entrar o salir del mercado de forma fácil y la información, ¿sí? ¿Quién sabe hacer las cosas? ¿Quién sabe diferenciarse en el mercado? ¿Sí? Si la percepción es que sea exactamente lo mismo, bienes homogéneos, o si alguien sabe cómo diferenciarse, es decir, vamos a tener diferenciación en el mercado y segmentación en el mercado. Entonces, a los más ricos les cobro más y a los más pobres les cobro menos, pero estoy vendiendo lo mismo. Al pobre no dejo de venderle, le vendo ganando poco. Al rico le vendo, pero le vendo ganándole mucho. Entonces, separo los mercados y obtengo el máximo beneficio posible. Entonces, con esto damos por terminada la parte de estructura de mercados y damos por terminada la parte de economía acá. Vamos a explicar en las próximas clases lo que tiene que ver con los métodos de evaluación de impacto ambiental. Les pido que por favor revisen nuevamente los capítulos que mencionamos al inicio y no los entiendan como capítulos separados, sino que entiéndanlos como una única unidad, o sea, una teoría general de los mercados, donde contemplamos pues todos los casos. El caso de una única, esto que está allí señalado con rojo, el caso de una única compañía, al caso de muchísimas compañías o infinitas compañías. ¿De qué depende? Pues de lo que hemos dicho, de la información, del conocimiento y de las restricciones que imponga tanto el Estado sobre la economía como de las condiciones técnicas del mercado sobre la economía.